La película comienza con una recapitulación de la primera parte, en la que conocimos a Maxim Kammerer, un astronauta entusiasta proveniente de la Tierra, en una época de progreso tecnológico y social, donde los humanos han alcanzado el culmen de su potencial. Durante su viaje espacial, el protagonista se estrelló en el lejano planeta Saraksh, concretamente en el país conocido como La Patria, controlado por los Padres Desconocidos. En esa nación conoció al cabo Guigal y a su hermana Rada, aunque su amistad no le impidió ver la dura realidad de este lugar. La población está bajo el control de radiaciones transmitidas por antenas disfrazadas de torres de defensa. Los rayos invisibles minan la voluntad de los ciudadanos y los hacen creer en cualquier cosa, sumiéndolos en un frenesí patriótico en el que entonan el himno nacional a todo pulmón. Aquellos que no se ven afectados por la radiación son llamados degenerados y son perseguidos como parásitos. Aún así, los degenerados no son completamente inmunes a la hora patriótica, sino que sufren un dolor insoportable debido a una desviación orgánica. Asimismo, los Padres Desconocidos son degenerados, algo que ocultan de su población. El único verdaderamente inmune a los rayos invisibles es Maxim, convirtiéndolo en alguien valioso tanto para Strider, líder del Departamento de Investigaciones Especiales, como para el procurador, el fiscal del estado. Ambos lo quieren por motivos distintos y no temen a sabotearse entre ellos. Por su parte, los Padres Desconocidos se preparan para atacar un país vecino con el que tuvieron un conflicto en el pasado. Luego de una temporada en prisión, el protagonista logró escapar y se propuso a destruir el sistema central de transmisión, lo que acabaría con todas las torres de una vez. Por desgracia, su búsqueda de aliados resultó decepcionante, dado que los degenerados estaban muy debilitados o tenían mucho miedo a luchar. Por tanto, no tuvo otra que robar un viejo tanque de guerra y dirigirse al sur, el hogar de mutantes que supuestamente son inmunes como él. Esto nos lleva al final de la primera parte, cuando Maxim tuvo que derribar un bloqueo militar en el que se topó con su amigo Guy y lo obligó a formar parte de su misión. El cabo se resiste al viaje, creyendo que en el sur solo encontrarán muerte, a lo que su amigo le responde que la radiación lo ha hecho creer esas cosas y lo ha convertido en un patriótico que no escucha razones. Además, también le revela la condición de los degenerados y que los Padres Desconocidos son iguales a ellos. Guy fue tan manipulado que incluso prefiere dispararse a sí mismo antes que llevarle la contraria a la patria, aunque el protagonista le quita el rifle rápidamente. Por su parte, el procurador cree que Maxim, su posible cura ante la hora patriótica, murió en la prisión durante un trabajo forzado. Por ello le resulta difícil creer un informe que estipula que un mutante robó un tanque y raptó a un cabo del ejército, ya que los mutantes son seres estúpidos que no podrían maniobrar tal vehículo. A raíz de esto, deduce que el sujeto clave para su antídoto sigue vivo después de todo. Ahora es cuestión de encontrarlo. En ese momento, Maxim y Guy son interceptados por un grupo de mutantes que muy amablemente los invitan a su campamento y les dan de comer. Al adentrarse en el sur, llegan a lo que una vez fue un territorio próspero, hasta que fue arrasado por una guerra atómica, lo que explica el origen de los mutantes, afectados por la contaminación radioactiva. Dentro de lo malo, los mutantes se las han arreglado para prosperar en el yermo, y muy lentamente reconstruyen su civilización perdida. La excursión por la ciudad los lleva al epicentro de la explosión, en el que ahora yace la estatua de una figura importante para los mutantes. Con un antiguo coronel como mediador, Maxim se dirige a los dirigentes mutantes y les plantea la posibilidad de ir a la guerra con la patria antes que ellos los extingan por completo. Sin embargo, al darse cuenta de que los mutantes son demasiado débiles como para luchar, prefiere acudir a los bárbaros del desierto y le pide a los mutantes que los reciban en su ciudad. La propuesta causa división entre los dirigentes, ya que los bárbaros se llaman así por una buena razón y han tenido demasiados conflictos con ellos. En su lugar, un joven mutante le sugieren que recurra al brujo.
Apenas menciona este nombre, un estruendo sacude los cielos. Asustado, un mutante veterano le advierte que no busque al brujo. Ante tal encrucijada, el protagonista decide hacerle caso a la primera sugerencia y se aventura al escondite del brujo, mientras que Guy le cuenta las leyendas sobre ese ser místico que supuestamente puede manipular a los murciélagos y rapta a niños por la noche. Solo que no entra a sus casas como tal, sino que los niños caminan dormidos directamente hacia su guarida. De poco sirven estas advertencias, pues Maxim no conoce el miedo. En el trayecto se topan con un Golovan, criaturas parecidas a hombres lobo. Este Golovan ni siquiera se percata de su presencia y parece estar hipnotizado, lo que significa que están cerca de su destino. Entonces, el dúo se lanza al interior de una cueva repleta de murciélagos colgados del techo. Si bien el cabo está en máxima alerta, el protagonista no puede estar más fascinado con sus hallazgos, en especial con un columpio solitario. En cuanto se dan la vuelta, un niño aparece en el columpio y, a pesar de que no tiene boca, ellos pueden escuchar su voz. Es el brujo. Con solo leerle la mente, el niño sabe las intenciones de Maxim y lo tacha de egoísta por obligar a los mutantes a luchar cuando ellos hace mucho que se han rendido. Su sentido humano de la justicia no tiene cabida en este mundo, pero al verlo tan empeñado con su objetivo, como si su vida dependiera de ello, el brujo le indica que pruebe suerte con el imperio de la isla. De vuelta en la ciudad mutante, el coronel le advierte al dúo que el viaje por el desierto hacia el imperio insular está repleto de peligros y cuenta con un mapa de la región para mostrárselos. Definitivamente, es muy arriesgado ir por tierra, aunque por aire es otro tema. Mientras ellos conversan, un mutante con su rostro desfigurado los observa a escondidas. En estas, el coronel le muestra un viejo dirigible de la guerra que tiene suficiente combustible como para recorrer el planeta entero. Con sus habilidades como astronauta, el protagonista asume los mandos del dirigible y consigue despegar a los cielos. Es un viejo lobo de mar, eso está claro, pero está listo para un último baile. Los mutantes los observan maravillados desde tierra firme y les desean suerte en su viaje. Incluso los Golovans no pueden resistirse a contemplar al mastodonte volador. Al acercarse a la frontera, cercada por antenas de radiación, Guy luce bastante afectado y entra en un frenesí patriótico que le hace desear morir por su nación. Sin embargo, su conciencia sigue ahí dentro y lucha contra el control mental. Al final, el verdadero Guy prevalece y motiva a su amigo a chocar la torre transmisora, aliviando su episodio mental. Cuando creían que lo peor había pasado, unas torretas escondidas en tierra firme abren fuego contra su dirigible, así que Maxim no tiene de otra que desacoplar su cabina y realizar un aterrizaje forzoso en el mar, mientras que el resto del transporte se estrella en el desierto. Luego de escapar por los pelos de la cabina inundada, el dúo surge del agua y alcanzan la costa, donde se ríen como si nada del accidente. En tono sarcástico, el cabo supone que el imperio insular está muy lejos como para ir caminando, a lo que su amigo responde que tiene otro método más veloz: caminar. Pero qué par de comediantes. Por otro lado, en la capital de Patria, el procurador se fija en el expediente de Rada y en su relación con Maxim. Es el cebo perfecto. En consecuencia, envía un escuadrón de agentes a interceptarla a su salida del trabajo. Una vez en la oficina del fiscal, este le muestra el video de su querido Maxim atacando la torre de defensa, algo que vimos en la película anterior. Ajena a la verdad, Rada afirma que los degenerados lo engañaron. El procurador le sigue el juego y señala que el protagonista le recuerda a un niño. Con una sonrisa en su rostro, la mujer añade que él es la persona más pura que jamás ha conocido, casi como si viniera de otro mundo. Al fiscal le parecen irónicas sus afirmaciones. ¿Cómo alguien que proviene de un sitio tan idílico es capaz de involucrarse con los degenerados y participar en sus asaltos? De nuevo, Rada aclama que los degenerados lo engañaron, diciéndole que las torres en realidad son antenas de control mental. Sorprendentemente, el fiscal admite que esa teoría no está tan equivocada y le gustaría su ayuda para dialogar con el hombre de otro mundo.
ella esboza una gran sonrisa solo para negarse a ayudarlo, sabiendo que sus intenciones no son tan buenas como dice. Como castigo, Rada es encerrada en un centro de detención en el que los degenerados son torturados a diario, y tiene la pinta de que ella recibirá el mismo trato. Durante su expedición por la isla desierta, el protagonista y el cabo divisan un submarino blanco encallado, los famosos navíos de guerra usados por el Imperio Insular. Si bien Guy ha escuchado leyendas escalofriantes sobre los submarinos blancos, Maxim se ve superado por su deseo de aventura y nada hasta el transporte, al cual entra por un orificio oxidado. Pasan unos minutos y nada que él regrese, por lo que un asustado Guy dispara su arma en un intento de llamarlo. Como esto no funciona, se lanza al mar y se adentra al siniestro submarino que parece respirar por cuenta propia. Luego de avanzar por muchos pasillos y de asustarse 1000 veces por los propios sonidos del navío, logra encontrarse con su amigo agazapado en una esquina tratando de utilizar una radio. Tras respirar de alivio, Guy se enfada con él y confiesa que creyó que le había pasado algo malo, aunque termina contagiándose de la risa del protagonista. Juntos de nuevo, exploran los secretos del sumergible, destacando unos tanques con especímenes muy raros que solo podrían ser concebidos en un laboratorio. La naturaleza no sería capaz de esto. Al llegar al camarote del capitán, reproducen sin querer una serie de grabaciones que dejan en evidencia los asesinatos en masa cometidos por el Imperio Insular. Indignado, el cabo le pregunta si de verdad pensaba aliarse con esa gente, a lo que él responde con furia empujándolo contra la pared y recordándole que las autoridades de Patria no son mucho mejores. Sin embargo, esta es solo su frustración hablando, puesto que realmente le tenía esperanzas al Imperio Insular, y resultaron ser asesinos. Sus planes de acabar con los padres desconocidos y liberar la población de Patria se han derrumbado por completo. Al volver a la costa, son sorprendidos por un escuadrón de soldados de Patria, a los que se entregan por decisión del protagonista, quien menciona que en la radio escuchó que los padres desconocidos le declararon la guerra al país vecino de Conti, por lo que ambos serán enlistados. Por la noche, la prisión sufre un repentino corte de electricidad y la celda de Rada se abre misteriosamente. Como los guardias están ocupados con los degenerados, ella trata de trepar hasta la cima para huir. No obstante, los reflectores de luz la dejan en evidencia y los guardias empiezan a perseguirla. Apenas cruza al otro lado de la muralla, es encañonada por un grupo de oficiales que caen fusilados en un santiamén por la comitiva de Frank, el subordinado de Strider, que recibió órdenes de sacarla de prisión. A la par que Maxim es procesado en un centro de reclutamiento, Strider se dispone a usar a Rada para controlarlo, a pesar de que no tiene ni idea de dónde está, y la guerra no ha hecho más que complicar sus planes. Como nunca antes había visto a su jefe tan preocupado por un asunto, su subordinado le pregunta qué tiene ese sujeto de especial, a lo que él responde que le da miedo lo que puede suponerle al planeta. Mientras aborda el tren de prisioneros reclutados, el protagonista se topa con Seth y Vepper, viejos aliados de la primera cinta que se entusiasman al ver que sigue vivo. Durante el trayecto al frente, rodeado de caras tristes que saben que se dirigen a su fin, encuentra consuelo en los sueños sobre su querida Rada, aunque de pronto, unas manos siniestras le cubren la boca. Al llegar a su destino, él y sus compañeros son recibidos por un rostro familiar, el Capitán Chacho, el mismo que fusiló al protagonista por perdonarle la vida a unos degenerados y lo dio por muerto en el bosque. Mientras el capitán recita un discurso sobre lo que les espera en la guerra, Frank se mueve entre las filas de soldados en busca de Maxim. En cuanto da con él, le informa a Chacho que debe llevárselo por órdenes del Departamento de Investigaciones Especiales. Pero esto poco le importa al capitán, el cual aclama que todos los prisioneros deben luchar juntos en el frente. De camino al desierto, el protagonista y sus compañeros divisan lo que podrían ser sus próximos ataúdes. Tanques de guerra que por alguna razón suben y bajan como si fueran lowriders. Cuando los prisioneros se lanzan como locos a esos tanques, Frank trata de llevarse a Maxim, quien le deja claro que no se irá a ningún sitio sin sus amigos.
ante la insistencia del subordinado. Guy lo noquea de un golpe y lo lanza al interior de su tanque de guerra. La hora patriota marca el inicio de la arremetida del ejército de Patria contra la frontera de Conti, desatando un caos que el protagonista trata de usar a su favor y se desvía de la ruta. Por desgracia, el capitán Shachu consigue pillarlos y se lanza a su persecución con un tanque mucho más avanzado. Una vez alejados del campo de batalla, Guy saca del tanque a Seth, Wepper y a Frank, los cuales estaban sufriendo de un ataque epiléptico por ser degenerados. Hecho eso, el cabo y su amigo se proponen a continuar su propio camino, ignorando la llegada del capitán que los estaba persiguiendo. Para cuando Maxim se da cuenta, el militar ya había alzado su arma. Cuando su destino parecía sellado, Guy se interpone entre él y las balas, dando su vida por su amigo. Devastado, le planta cara a Shachu, quien es empalado con una bandera de Patria por el moribundo Guy. Ni siquiera en sus últimos segundos de vida dejó de luchar. Una inmensa explosión marca el fin de la batalla y los degenerados recuperan la conciencia, momento en el que Frank exclama que serán condenados a muerte por el asesinato del capitán, así que más vale que sigan sus órdenes si quieren salir vivos de esta. A Maxim poco le habían importado sus palabras hasta que menciona el nombre de Rada. Después del episodio mental provocado por la hora patriótica, el procurador recibe las noticias del frente, y no son nada buenas. Contra todo pronóstico, ha perdido la guerra. Entonces recibe una llamada del líder de la nación, el padre, el cual le echa la culpa de la derrota por ser el principal promotor del enfrentamiento armado. En su defensa, el procurador le recuerda que es normal que los hijos desobedezcan a sus padres, y siguiendo su metáfora, su superior responde que merece un castigo ejemplar. Una vez que el protagonista entierra el cadáver de su valeroso amigo, Frank le informa que le han concedido un apartamento propio en la capital y demás beneficios con tal de que colabore con Strider. Sin embargo, su único interés es Rada. Y si bien no puede verla todavía, Frank le asegura que está sana y salva. Tras la llamada del padre, el fiscal reconoce que es cuestión de tiempo para que lo pongan a dormir, así que se apresuren a hacerse con Maxim. En consiguiente, organiza una inspección rutinaria al personal del Departamento de Investigaciones Especiales. Debido a la ausencia de Strider, Frank no tiene otra que acceder. Apenas llega a este lugar con su comitiva, el procurador le pregunta por el paradero de Strider, a lo que él responde que es un secreto de Estado. Acto seguido, los secuaces del fiscal lo neutralizan, lo que les deja vía libre para explorar las instalaciones en busca de su objetivo. Finalmente, da con Maxim en el laboratorio y lo lleva a la privacidad de su oficina, donde nadie podrá arrebatárselo otra vez. Lejos de tratarlos como un conejillo de indias, el procurador le propone unir sus fuerzas con el fin de derrocar a los padres desconocidos y conoce la ubicación de su punto débil, el centro de transmisión de las torres. La única persona que puede acercarse a ese lugar sin ser afectado por la radiación es el protagonista, y el fiscal le pide que cambie la señal de patriotismo por una depresiva, de manera que el ejército sea debilitado. Una vez complete esa parte, debe reproducir en bucle un cassette entregado por el procurador que levantará los ánimos de la población y terminarán viéndolo como un héroe de la nación. El fiscal está tan involucrado con su plan que promete estar a sus órdenes cuando asuma las riendas del país. El único problema del plan es que Rada sigue en manos de Strider en el complejo del Cisne de Cristal, ubicado en el Departamento de Investigaciones Especiales. No obstante, mientras Strider siga vivo, jamás podrá entrar a ese lugar. Sin otra opción, el protagonista da inicio al plan de destrucción del centro transmisor, con ayuda de Seth y Wepper. Mientras estos se quedan esperando en el auto, Maxim se adentra al centro transmisor como un infiltrado gracias al pase proporcionado por el fiscal. En cierto punto, el pase ya no les sirve de nada, así que recurre a la vieja confiable, sus puños. Con una velocidad y una agilidad tremendas, salta sobre los guardias y accede al ascensor que lo lleva al núcleo del edificio.
Como el pasillo principal está repleto de guardias, toma una ruta alterna por la que llega a su destino en menos tiempo. Ahora, lo único que se le interpone es una barrera de rayos láser que él cruza como si nada. Justo antes de que los guardias lo atraparan, altera la radiación del centro de transmisión y todos los ciudadanos se derrumban debido a una profunda depresión. Muy acorde a nuestra realidad, si me preguntan. En cuanto se entera de esto, Strider, quien no resulta afectado, se dirige de inmediato al centro de transmisión. Para asegurarse que nadie revierta el proceso, Maxim planta una bomba en el edificio. Al volver al auto, Strider alcanza su posición y empieza a perseguirlo por las calles de la capital. Luego de resistir sus brutales embestidas, el protagonista llega a la entrada del Departamento de Investigaciones Especiales y pelea mano a mano contra su perseguidor, el cual es tan fuerte como él. No es un degenerado, es algo más. Su pelea es interrumpida por la explosión del centro de transmisión, algo que no estaba en los planes del procurador. En vez de convertirse en el nuevo líder de Patria a base de manipulación mental, Maxim prefirió que los ciudadanos tuvieran libertad verdadera. Con fuerzas renovadas, el hombre se levanta y conecta un buen golpe a Strider, tras lo cual se adentra en el edificio para salvar a su amada. En estas, descubre que el cisne de cristal es más literal de lo que pensaba, pues se trata de una cápsula de criogenización en la que se encuentra Rada. Con Zeph y Vepper cubriéndole las espaldas, él puede cargar a la mujer hasta la salida, donde lo estaba esperando Strider. Maxim estaba listo para pelear hasta que su rival le muestra que tiene un reloj bastante humano. Al ver esto, el protagonista le da órdenes a sus camaradas de retirarse, por más que ellos no entendieran su cambio de parecer. Entonces, Strider continúa con la pelea, enfurecido por la destrucción del centro transmisor. Lejos de defenderse, el protagonista le pregunta por su identidad, a lo que él confiesa que siempre ha sido un humano. Hace 20 años que abandonó la Tierra, con el fin de preparar al planeta Saraksh para la salvación, un objetivo encargado por la Administración de Seguridad Galáctica. Todo iba bien hasta que Maxim se entrometió en sus planes y destruyó el centro de transmisión, ya que la radiación era lo único que impedía que el Imperio Insular invadiera Patria. Al mismo tiempo, la ira se apodera de los ciudadanos que ahora saben la verdad y atacan a los soldados. Al ver que irrumpen en su hogar, el procurador decide autoeliminarse. Por su parte, Strider continúa dándole una paliza tanto física como moral al protagonista, que por fin empieza a defenderse. Furioso, su rival le exige que vuelva a la Tierra mientras él arregla su desastre. Sin embargo, Maxim, más seguro que nunca, lo acusa de esclavizar a un pueblo que merecía libertad y no piensa permitir la reconstrucción de las torres de control mental. Harto de escucharlo, Strider se lanza hacia él solo para recibir un potente puñetazo que lo pone a dormir. En paralelo, Zeph, Vepper y sus aliados toman el control de la sede de los Padres Desconocidos y se disponen a crear un gobierno juntos. Cuando Strider recupera la conciencia y confiesa que su verdadero nombre es Rudolph, Maxim le deja claro que no se arrepiente de lo que hizo. Dicho eso, finalmente puede abrazar a su querida Rada, una escena con la que Rudolph no puede evitar conmoverse. Sí, Maxim se interpuso en sus planes, pero también le abrió los ojos sobre la manera correcta de salvar Saraksh. Después de todo, hay esperanza.